la lluvia es buena, hermanos, ¿verdad? Pero pues a veces nosotros los seres humanos nos ponemos ahí en los ríos, ¿verdad? Y bueno, también el gobierno, ¿verdad que sí? El gobierno que no cuida de que se hagan bien las cosas, ¿verdad? A muchos les dan los terrenos, las casas, ahí las construyen en los ríos, pues se tienen que inundar. Y por eso pasan las pues las tragedias, hermanos, ¿verdad? Entonces, así que no le echamos la culpa a Dios, hermanos. La culpa es de nosotros que pues también estamos destruyendo este planeta Tierra con la contaminación. Hermano, pero bueno, no venimos a hablar de ecología, ya venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No, en esta mañana, ¿verdad? Ahí está en pantalla, ¿verdad? Lo que vamos a hablar. Pero miren, les voy a hacer una pregunta, hermanos, ¿verdad? Entonces toda pregunta tiene una ¿qué? Solución. Una respuesta, ¿verdad? Que es la correcta. Entonces, hermano José, hermano, ¿por qué usted se reúne el domingo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se reúne? El propósito de tener una vida mejor. Amén. Bueno, es parte, hermanos, ¿verdad? Miren, cuando se hace esta pregunta, muchos contestan lo siguiente: bueno, pues me reúnen porque pues los demás también lo hacen. ¿Vean? Otros dicen, pues no tengo nada que hacer en la casa, pues ahí voy para matar el tiempo. ¿Vean? Otros dicen, pues para que el hermano donaciano no me llame la atención, ¿vean? Porque no vine el domingo y pues ya no quiero que me regañen, ¿verdad? Otros dicen, pues vengo el domingo a alabar a Dios porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero no porque ame a Cristo, ¿verdad? Lo hago por cumplir, ¿verdad? Pero la respuesta correcta a esta pregunta, hermanos, ¿por qué nos reunimos los domingos? Cuando le pregunte una persona allá en la calle, dígale esta respuesta: porque es día del Señor, ¿verdad? Y si es día del Señor, ¿a quién le pertenece, hermano? ¿Verdad? A Cristo, hermano. Este día le pertenece a Cristo, ¿verdad? Desde que amanece hasta que se termina. Entonces, hermano, por eso lo que hagamos en este día, ¿verdad? Bueno, ahorita se termina la reunión, hermano, pero el día del Señor se sigue. Así que ya no nos peleamos con nuestras esposas, ¿sí, hermano? Porque es día de quién. El día del Señor, hermano. Es donde, o sea, todo lo que hagamos debe ser para honrar todo el día, ¿verdad? Y hagamos buenas obras, ¿verdad? Vayamos a predicar, lea la Biblia, ¿verdad? Póngase a meditar en la palabra de Dios. Entonces, este día es para dedicarlo a Él, hermanos, ¿verdad? Pero el problema hoy en día es que en muchas partes del mundo, hermanos, el domingo se ha convertido en un día de ¿qué? A ver, ustedes saben. Fiesta. Y yo también, ¿sí? ¿Verdad? De fiesta. Vámonos a la presa. Ahí hay vamos a hacer una carne asada. Ay, no, pues y me llama mucho la atención, ¿verdad? Y es que el mundo tiene muchas cosas atractivas, ¿verdad? Y a veces lo de Dios lo miramos así como algo aburrido. Qué triste, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces, muchos lo han convertido en un día de estudio. No, pues tengo que ir a la escuela, ¿verdad? Otros dicen, no, pues tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Aunque hermano, el patrón no le diga, pues hermano, porque no es obligatorio. ¿Sabían ustedes que el domingo no es obligatorio para trabajar? ¿Verdad? Pero ahí vamos, o ahí van, ¿verdad? Hermano, todavía hermano, pues si quieres ganar dinero y si quieres trabajar, pues trabaja toda la semana, quédate tiempo extra, ¿verdad que sí, hermano? Ahora sí, hermano, y voy a hacer todo lo que pueda para que el domingo me quede ¿qué? Me quede libre, hermano, porque, hermano, lo hemos hecho así. En lugar de que sea un día santo, lo hemos hecho un día de ¿qué? De los afanes. Entonces, la Biblia nos enseña que, hermanos, los que glorifican al Señor van a ser honrados por Dios. Pregunta, hermanos, fíjense, ¿por qué en Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo hablando materialmente? ¿Saben por qué, hermanos?
Bueno, es que miren, a lo mejor hoy ya se están torciendo, ¿verdad? Se están descarriando, ¿verdad? Pero en un tiempo fue rico en lo espiritual, ¿sí sabían? ¿Verdad? Estados Unidos en un tiempo fue rico en lo espiritual, ellos reconocían a Dios, hermanos, ¿verdad? Fíjense, y si no lo creen, ¿verdad? Todos los billetes traen una leyenda, todos los billetes de Estados Unidos traen una leyenda que dice In God we trust, in God we trust. No soy bueno para el inglés, pero eso quiere decir en Dios confiamos. Fíjense, desde el billete de $1 hasta el de $100, todos traen esa leyenda. Entonces, también en Estados Unidos, porque yo anduve allá, hermanos, allá en Chicago, allá por allá, en el estado de Illinois. Allá en el estado de Illinois hay una ciudad que se llama Zion. Bueno, así se pronuncia en inglés, Zion, pero en español pues es Sion, ¿verdad? Que es la ciudad santa, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es la ciudad santa? Pues aquí en el mundo material, pues es Jerusalén, pero en el espiritual, ¿dónde es? Es en el cielo, hermanos, ¿verdad? Y ahí en Estados Unidos, a esa ciudad, todas las calles tienen nombres bíblicos, ¿se vieron, hermanos? O sea que allá hay gente que ahorita ya se están descarriando, hermanos, ya se están echando a perder, ¿verdad? Pero en un tiempo ellos fueron espirituales. Entonces nosotros los cristianos, hermanos, debemos de conocer este fundamento. ¿Sí? ¿Qué es un fundamento? ¿Verdad? ¿Dónde descansa todo lo que nosotros creemos y lo que hacemos? ¿En quién descansa? En Cristo, hermanos, que es la roca, ¿verdad que sí? Cristo es su fundamento de todo, ¿verdad? Pero los fundamentos que nosotros tenemos, pues es la doctrina, ¿verdad? Y una de las doctrinas que nosotros tenemos como fundamento es el día del Señor, ¿verdad? Entonces el fundamento es que el domingo es el primer día de la semana que le pertenece al Señor, hermano, y es donde nosotros debemos de glorificarlo. Entonces vamos a hablar de este tema, hermanos. ¿Por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? ¿Sí, hermano? ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, es que mira, antes pensábamos que el primer día de la semana era lunes. ¿Por qué pensábamos que era lunes? Pues porque es el primer día que vamos a trabajar, hermanos, pero chequen en su calendario cuál es el primer día que está de izquierda a derecha. Es domingo, porque en la mayoría de los países es el primer día de la semana. Entonces, hermano, una de las primeras respuestas, hermanos, de las respuestas que encontramos en la Biblia, ¿por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Es porque en el Nuevo Testamento, hermanos, da énfasis a tener comunión con el Señor el primer día de la semana. Entonces, hermanos, acuérdense, no nos confundamos. En la Biblia hay 3 eras, ¿verdad? ¿Cuál es la primera era? La patriarcal, la era de los padres, donde se nos habla de quién? De Adán y Eva, ¿verdad? De Abraham, de Jacob, de Noé. Ellos, o sea, por eso se llama patriarcal, porque ellos fueron nuestros padres, de allá venimos, ¿verdad? Patriarcal. Y luego la era que siguió, mosaica. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Moisés lo sacó al pueblo que estaba esclavizado en Egipto, lo llevó al desierto y Dios les dio mandamientos, les dio los 10 mandamientos y un montón de mandamientos. Sí, Alonso, si has leído Deuteronomio, pues te invito es más, te lo voy a dejar de tarea. Lees Deuteronomio, hermano, y te vas a dar cuenta de un montón de cosas, de mandamientos, bueno, que era para el bien del pueblo, hermano, pero era una ley complicada. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermano, donde se hacían muchas cosas, se sacrificaban animales. ¿Hoy sacrificamos animales? No, hermanos. Bueno, ¿y saben cuándo se reunían ellos?
día sagrado para ellos era el sábado, hermanos. ¿Sí? Los judíos todavía ellos lo llevan a cabo, ¿verdad? Su día, bueno, hablando de los que todavía viven, pues porque todos están aferrados a la ley, hermanos. Todavía están, ellos de hecho decíamos que para ellos todavía el Mesías no viene, ¿verdad? Pero fue Cristo es el Mesías, hermano. Pero ellos no creen y todos están aferrados a la ley. ¿Se fijan? Entonces, los que somos cristianos ya no somos mosaicos. Ya no somos mosaicos, somos cristianos. ¿Y un cristiano quién es? Hermano Javier, ¿un cristiano quién es? Pues el que sigue a Cristo, ¿verdad? Entonces, y si estamos siguiendo a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pues escuchar lo que el Señor dijo, obedecer lo que Él nos mandó. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él estableció, miren, la cena del Señor. Él estableció la iglesia. ¿Sí, hermano? Entonces la iglesia no es el pueblo de Israel. ¿Sí, hermano? Entonces tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Él vino a establecer el evangelio. Pero no, todo lo que hacemos aquí es espiritual, ¿verdad? Y lo que se hacía en la era mosaica era material. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Por ejemplo, ellos ofrecían incienso, ¿verdad? Y ahora el incienso que nosotros ofrecemos, ¿cuál es? Las oraciones, ¿verdad? Dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, cuando estamos orando es como un olor fragante que llega hasta el trono de Dios. ¿Se fijan? Entonces, pero bueno, viendo lo que estamos diciendo, hermanos, ¿por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, el domingo? Bueno, porque el Nuevo Testamento, hermanos, da énfasis a tener comunión con el Señor el primer día de la semana, hermanos. El Señor Jesucristo, miren, para empezar, bueno, miren, ahí está en la pantalla, hermanos, son 4 cosas que vamos a ver. ¿Verdad? También, porque los cristianos del primer siglo ofrendaban el primer día de la semana. Número 3, porque los cristianos del primer siglo participaban de la cena del Señor, ¿cuándo? El primer día de la semana. Número 4, porque el domingo, el primer día de la semana, era considerado como el día del Señor. ¿Sí, hermano? Entonces, hermanos, bueno, mira, ahí le estoy poniendo unas pantallas, ¿verdad? Unas imágenes que lo que hace la gente los domingos, ¿verdad? Se va allá a las playas, ¿verdad? Se va allá a los jueguitos, a la feria, ¿verdad? Pero pues no le dedica lo que debe de glorificar al Señor. Bueno, ahí está les decía del dólar. Entonces, hermano, el domingo le pertenece al Señor. Entonces, hermano, bueno, lo primero que vamos a ver, hermanos, ¿por qué los cristianos se reúnen el primer día de la semana? Porque, hermano, el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Dónde empieza? En Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Da énfasis a tener comunión con el Señor el primer día de la semana. Mira, lo primero que se nos dice es que el Señor Jesucristo resucitó, hermanos. ¿Saben cuándo resucitó? El primer día de la semana, ¿verdad? Y ese día que Él resucitó, ¿qué es lo que hizo primero? Tuvo comunión, buscó a sus discípulos, a sus seguidores los buscó y les manifestó ese amor, ¿verdad? Miren, ahí está Mateo, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahí está, miren, nos lo vamos a leer ahí en la pantalla. Miren, dice en Mateo 28 del 1 al 7. Pasado el día de reposo, ¿cuál es ese? Es el sábado, ¿verdad? Es el que festejan los mosaicos, ¿verdad? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de ¿qué? De la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
anda, y ya estaban los soldados, se asustaron, hermanos, y salieron corriendo los que estaban, los guardias romanos, salieron asustados porque se les apareció el ángel. ¿Y qué hizo el ángel, hermanos? Le quitó la piedra y se sentó sobre ella, ¿verdad? Entonces, versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, ¿por qué buscáis a Jesús, el que fue crucificado? ¿Qué? No está aquí. Están equivocadas. ¿Qué les había dicho el Señor? Pues que iba a resucitar. No está aquí, pues ha resucitado, como Él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, ¿qué hicieron las Marías? Pues se acercaron, hermanos, ahí al sepulcro para ver qué había. No había nada. Y luego dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, fíjense, este dato de la resurrección es mencionado en todos los evangelios, ¿verdad? Hablando de los pasajes paralelos, ¿verdad? Es donde usted lo puede... ¿Sí saben cuáles son los pasajes paralelos? Ahí en su Biblia hay unos textos arriba, y ahí menciona los pasajes paralelos, y la resurrección está en todos los evangelios. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús, hermanos, ese primer día de la semana? Amén. Tuvo comunión con sus discípulos. Miren, vamos a ver un resumen. A lo mejor no son todos, pero vamos a ver un resumen más o menos de lo que sucedió. Miren, bueno, ahí, hermanos, en Juan 20, del 1 al 7, al 17, bueno, no lo voy a leer, nada más le voy a explicar lo que sucedió, porque si no, no nos alcanza el tiempo, hermano. Pero ahí en Juan 20, del 1 al 17, miren, bueno, ahí está en la pantalla, hermano, miren. Hermano, lo que sucedió es que el Señor Jesucristo consoló a la llorosa María Magdalena. Vea, a ella hermanos, le había sacado, ¿cuántos demonios le sacó? 7 demonios. Dice la Biblia que fue al sepulcro, hermanos, y la tumba estaba vacía, y salió corriendo a dar aviso a los discípulos, a Pedro y a Juan, y regresaron junto con ella, hermanos, y constataron lo que María les había dicho. Y después de que miraron que no había nada ahí en la tumba, pues se regresaron Pedro y Juan con los suyos, pero María todavía se quedó ahí, hermanos, ahí en el sepulcro. ¿Y saben qué le pasó, hermanos? Tuvo un sentimiento, empezó a llorar. ¿Por qué estaba llorando, hermanos? ¿Por qué estaba llorando María? Pues, sí, hermano. Si vas a la tumba y no hay nada ahí, estaba llorando porque ella pensaba que lo habían desaparecido, se lo habían robado o algo así, ¿verdad? Y se aparecieron 2 ángeles, hermanos, y le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella contestó: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hermano, fue en ese momento que, hermano, el Señor se apareció ahí, hermano, donde está la tumba. ¿Verdad? Pero dice la Escritura que no le reconocía porque pensaba que era un agricultor. ¿Verdad? O sea, hermano, Cristo tiene un cuerpo glorificado, y Él se transformaba, ¿verdad? Pues tenía sus propósitos, hermanos, ¿verdad? Porque estaba probando la fe de los discípulos. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Hermano, pero María no le reconocía, ¿verdad? Y pensaba que era un agricultor, y el Señor le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y aún así no le reconoció, hermanos. ¿Saben hasta qué momento le reconoció? Hasta que le dijo por su nombre:
María, María soy yo. ¿Verdad que hermanos, cuando habla el pastor y habla a sus ovejas por su nombre, le reconoce? ¿Verdad? Y ella, emocionada, hermanos, lo quiso abrazar. Fíjense, hermanos. Entonces ahí tenemos, miren, la comunión del Señor con sus discípulos. Miren, también tenemos Lucas 24:13. ¿Sí? Hermanos, donde se nos habla que también el Señor, cuando iban aquellos discípulos en el camino hacia Emaús, hermanos, ¿verdad? Dice que, hermanos, tuvieron que caminar como 11 kilómetros, ¿verdad? Y, hermano, el Señor se les acercó ahí con los dos discípulos del camino a Emaús. Y en esa ocasión, hermano, el Señor Jesús se les acercó y también lo mismo, no le reconocieron, así como María no le reconoció, ¿verdad? Porque el Señor lo estaba probando, hermanos, se transformó, ¿sí? Sus ojos estaban velados, ¿verdad? Con el propósito divino, hermanos. Pero en ese camino ellos iban tristes, ¿sí, hermano? Es como si se murió el hermano Saúl, ¿verdad? Y ya, no, pues ¿quién predica? Y ya se fueron ahí, van allá todos los hermanos ahí tristes, ¿verdad? Hermano, pues así iban ellos, ¿verdad? Iban tristes, ¿verdad? La esperanza que ellos tenían de lo que habían escuchado de Jesús y de que iba a resucitar y que tenía poder, y pues ellos pensaban que ya se estaba apagando la llama, ¿no? Iban tristes. Dice el texto que la fe de esos discípulos se iba apagando, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Hermanos, sí es cierto. Allá en la Tilano Barrera, a veces el hermano Arsenio le decía, no voy a estar, hermanos, voy a andar allá para San Pedro. Y el domingo no venían muchos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces estamos siguiendo al hombre. ¿Verdad que sí? Se apaga la llama. Porque a veces estamos en nuestra confianza, ¿verdad? Y se nos apaga la llama, ¿no? Porque ya no está el líder que está ahí, que nos va guiando. ¿Sí se fijan? Hermano, sí, hermano, iban tristes porque habían hecho morir a su maestro y le habían sepultado. ¿Verdad? O sea, ellos no sabían lo de María, acá, de que acabamos de decir, hermanos. ¿Verdad? Ellos, pues, acababa de suceder todo aquello, habían pasado 3 días, ¿verdad? Y ellos, pues, está reciente lo que había sucedido, pero ellos, pues, ya se acabó todo. Y cuando iba el Señor caminando ahí con ellos, se les juntó, ¿verdad? Y ¿saben lo que hizo el Señor Jesucristo? Les predicó un sermón. ¿Sí, hermano? Un sermón expositivo. ¿Qué es un sermón expositivo? Expositivo es de que te va hablando en orden cronológico desde lo que sucedió desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, no les habló todo eso, hermanos, pero les habló de lo que iba a suceder, de lo que les habló de las profecías que hablaban acerca de él, ¿verdad? Entonces, hermano, y ya cuando llegaron a Emaús, lo invitaron a cenar. ¿Sí, hermanos? Y está ahí con ellos. Y ya cuando van a comer, pues le dijeron, pues, Señor, haz tú la oración. Pero ellos todavía no le reconocían. Hermano, y cuando oró por los alimentos, fue en ese momento que le reconocieron, hermano, porque ellos conocían la oración del Señor Jesús. ¿Verdad? Le reconocieron al Señor Jesucristo en ese momento. ¿Se fijan, hermano? Él tuvo el encuentro con ellos, ¿verdad? Tuvo la comunión el primer día de la semana. Hermano, pero de ahí el Señor se fue. O sea, hermano, él desapareció, ¿verdad? De ellos y se fue a ver a otros discípulos. Mira, ahora vamos a ver Lucas 24:33 al 43. ¿Verdad? Y ahí, hermanos, vemos de que ahora va con los apóstoles. ¿Sí? Pero los del camino de Emaús, ¿saben qué es lo que hicieron? Como ellos se dieron cuenta que el Señor había resucitado, ¿saben a dónde se fueron? Pues se fueron allá a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles. Y fue allí
donde el Señor se les apareció nuevamente, hermanos. ¿Verdad? Hermano, ¿y saben qué es lo que sucedió? Así como estamos ahorita, hermanos, está todo cerrado. Y de repente el Señor se apareció en medio, ¿verdad? Traspasó las paredes. Y se puso en medio de ellos, hermanos, ¿verdad? Y ¿saben qué les dijo? Les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Hermano, y dice que los discípulos, los apóstoles se asustaron. Hermano, y le dijo, ¿qué les pasa? Soy yo, no soy un fantasma, ¿verdad? Y dice que les mostró las manos y los pies, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta, hermanos, dice que de gozo comió con ellos. Hermano, ¿por qué tenía que comer? ¿Sí, hermano? Porque, hermano, esa era una prueba fehaciente de su resurrección, ¿verdad? Hermano, lo dice el Evangelio de Lucas, pero también lo enseña el Evangelio de Juan. Miren, ahí, hermano, miren, ahí está en la pantalla el texto, sí lo vamos a leer. Miren, dice Juan 20:19 en adelante, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuándo? El primero de la semana, ahí está. ¿Sí o no, hermanos? Todos lo están diciendo, que el primer día de la semana, el Señor tuvo comunión con ellos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, pasado a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, hermano, miren, ya hemos visto esa primera razón por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo tuvo comunión ¿con quién? Con sus discípulos. No lo hizo el sábado, ¿verdad que no? No lo hizo el lunes, ¿verdad? Pero también, hermanos, ¿por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Porque el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, hermanos. En esa ocasión también era el primer día de la semana. ¿Verdad? El Espíritu Santo vino a tener comunión con los apóstoles y la iglesia. ¿Verdad? En Levítico, hermanos, se nos menciona la celebración de la Pascua, la cual terminaría con la celebración del día del Pentecostés, y para ellos se contarían 50 días. Miren, ahí está, hermanos. Si lo alcanzan a ver en el texto, Levítico, miren, Levítico 23, 15 al 16, habla de la Pascua, ¿verdad? Pero habla de que después de la Pascua, esa ley dice que se iba a celebrar después de los, o sea, miren, ahí va, porque si no, no me van a captar. Se celebraba ¿la qué? La Pascua. Y después de la Pascua se iban a contar ¿cuántos? 50 días. Y a los 50 días se celebraba el Pentecostés. ¿Y saben qué se celebraba en el día del Pentecostés? Se celebraba la fiesta de los primeros frutos. ¿Verdad? Porque era en esa temporada, hermanos, donde los árboles, así como cuando llega la primavera aquí, ¿verdad? Ahorita ya en la casa, en mi casa, hermanos, ahí hay muchos higos, ¿verdad? O sea, toda la naturaleza empieza a producir, ¿verdad? Y da los primeros que, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo aquí. Y, hermano, y tiene relación, porque aquí van a nacer los primeros frutos espirituales. ¿Cuáles eran los primeros frutos espirituales? Pues los que obedecieron al Evangelio, los que se bautizaron, ¿verdad? Y se hicieron cristianos. Entonces, hermanos, miren, dice Levítico 23, 15 al 16, miren, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis ¿cuántos? 50 días, ahí está.
¿verdad? Entonces ofreceréis el nuevo ¿qué? Grano. Miren, y aquí está, hermanos, el diagrama. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, aquí fue el día de resurrección. Y entonces, aquí vamos contando. Este es el día 1, 2, 3, 4. Y luego aquí caía, bueno, es el segundo domingo de Pascua, tercer domingo de Pascua, cuarto domingo de Pascua, quinto domingo de Pascua, sexto domingo de Pascua. Y en este fue la ascensión del Señor Jesucristo, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos en el séptimo domingo de Pascua, ¿verdad? Y acá son los 50 días, hermanos, ¿verdad? Y este es el día del Pentecostés. O sea que el día del Pentecostés, ¿en qué cayó? Pues también en domingo, hermanos. Todos estos son domingos. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, porque a veces leemos la Biblia y no lo entendemos, ¿verdad? Pero ahí está comprobado científicamente o matemáticamente, como lo quiera ver. Entonces, hermanos, en el día del Pentecostés, ¿qué sucedió? Ya sabemos, hermanos, en el Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2, capítulo 2, del 1 al 4, hermanos, miren, ahí está en la pantalla. Dice las siguientes palabras, miren, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿estaban qué? Estaban unánimes juntos. ¿Quiénes estaban? Hermanos, los apóstoles, pero también había como ¿cuántos? Como 120. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos? Había más discípulos ahí, ¿verdad? Y de repente, ¿qué sucedió? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? O sea, no era lumbre, hermanos. Cuando dice como, quiere decir que era como. O sea, que no era literal, ¿verdad? Pero sí era algo visible, hermanos, ¿verdad? O sea, ¿se asentaron sobre quién? Esas lenguas de fuego, ¿sobre quién se asentaron? Sobre los apóstoles, hermanos. Fue nada más sobre los apóstoles. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Hermano, y estas lenguas no eran lenguas marcianas, ¿verdad? Lenguas desconocidas, ¿verdad? Sino que en ese día los judíos de todas las naciones y allá los que hablaban latín, los que hablaban o sea, otro idioma diferente, ¿verdad? Como a los que hablaban griego, ¿verdad? Llegaban a Jerusalén y los apóstoles hablaron en diferentes idiomas y los que estaban ahí les escuchaban, ¿verdad? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que predicaban? Pues el Evangelio, hermanos, ¿verdad? Entonces tenemos la promesa de Cristo, hermanos, de que el reino vendría con poder, ¿verdad? Y Él dijo que cuando el poder llegara, el Espíritu Santo también llegaría a la vida de los apóstoles y de la iglesia. Entonces, hermano, en este día, ¿qué sucedió? Se puso en pie el apóstol Pedro, hermanos, en el día del Pentecostés y predicó el Evangelio en su plenitud. ¿Qué es predicar el Evangelio en su plenitud? Pues es hablar de la vida de Cristo, hermanos, de su nacimiento, de su ministerio, de su sacrificio, de su vida, de su resurrección y todo eso, hermanos. Eso es hablar del Evangelio en su plenitud y lo que tenemos que hacer para que recibamos la bendición de ¿qué? Del perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Que ya dijimos que cuando nos bautizamos, hermanos, ¿dónde somos lavados? En la sangre de Cristo. Nosotros vemos agua, pero Dios mira ¿qué? La sangre de Cristo. Entonces se predicó el Evangelio. Bueno, pues de hecho es lo que dice más adelante, hermanos.
Pero dice Hechos 2:42, miren. Miren, bueno, el 41. Fíjense, ¿qué dice el Hechos 2:41? Dice, así que los que recibieron su palabra, pero, hermano, ¿cuál palabra recibieron? Pues la que predicaron los apóstoles, ¿verdad? Y la que predicó Pedro. ¿Qué es recibirla? Es creerla, aceptarla y tomar. Recibirla es tomar una decisión, hermanos. ¿Verdad? Que vas a dejar el pecado y vas a vivir la vida en Cristo. Es un giro de 180 ¿qué? Grados. ¿Verdad? Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí está. Entonces, ¿para qué se bautizaban, hermanos? Ellos ya creían. ¿Verdad? Muchos dicen, no, pues nomás creen y ya eres salvo. Hermano, pero aquí vemos, entonces, si ya alguien es salvo, pues ¿para qué se bautiza, hermanos? Pero aquí dice la Escritura que en el bautismo obedecemos a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Verdad? Porque el bautismo es una sepultura con Cristo, hermanos. ¿Verdad? Fueron bautizados y ¿qué sucedió? Y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia que estableció Cristo, hermanos. Porque dice Hechos 28, por allá, no me acuerdo del versículo, pero dice que Cristo con su sangre compró la iglesia. Pero aquí dice que en el 41 dice que se añadieron. Pero ¿cómo podemos demostrar que se añadieron a la iglesia? Pues la respuesta está en el 47. ¿Qué dice el 47, Alonso? Hechos 2:47. Pero léelo ahí en tu Biblia. ¿Verdad? Para que no digan que no, pues acá le inventé un texto acá en la pantalla. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido salvos. Ahí estamos. Bueno, allá dice que se bautizaron y cuando se bautizaron, ¿qué sucedió? Fueron añadidos. ¿Añadidos a dónde? Bueno, pues aquí en el 47 dice que ¿a dónde fueron añadidos? A la iglesia. Y dice que los que están en la iglesia son los que son los salvos. ¿Sí, hermano? Por eso los que dicen que no, hermanos, los que menosprecian la iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, ¿a qué vas allá a la iglesia? ¿A perder tiempo? Pues están equivocados, porque entonces ¿para qué Cristo murió? O sea, ¿para qué Él estableció su iglesia, hermanos? Él la estableció con un propósito, ¿para qué? Si no, pues ¿cómo vamos a ir a predicar el evangelio? Allá en la casa vamos a predicar el evangelio. Ahí nomás, allá en la casa te la pasas viendo Netflix, ¿verdad? Allá, pues ¿qué? Hacemos cosas del mundo. Hermano, la iglesia tiene ese propósito, para que vengamos y hagamos la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Aquí, además, esta es la familia espiritual. Sí, hermano Ulises, allá en tu casa tienes la familia material. ¿Sí sabías? Pero aquí en este lugar tienes la familia ¿qué? Espiritual. ¿Sí o no? O sea que si te pasa algo, pues hay que te ayude la 4T. No, ¿verdad? Hermano, si alguien aquí necesita ayuda, pues ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Pues ir a ayudarle, ¿verdad? Hermano Juan, cuando estaba tirado en el suelo, ¿quién le fue a ayudar? Dios, usted. ¿Verdad? Sí, hermano, o sea, pues ¿para qué la iglesia? Porque aquí está el refugio, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo que estamos viendo, hermano, es que en el día del Pentecostés se predicó el evangelio. Y cuando se predicó el evangelio, ¿qué sucedió? La iglesia fue establecida. Vean, ¿cuántos fueron? Como 3,000 almas, ¿verdad? Se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque el Espíritu Santo obró, hermanos, y la iglesia fue establecida. Entonces, hermano, pero continuando con este tema, hermanos, ¿por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Bueno, tenemos otra respuesta.
porque los cristianos del primer siglo ofrendaban cada primer día de la semana, hermanos. Entonces, este es un dato interesante. Vean, hermano, preguntan, ¿por qué las escrituras hacen énfasis en este dato? Hermano, ¿por qué tiene que recalcar que este acto de ayuda y de amor tenía que ser también llevado a cabo el primer día de la semana? ¿Sí, hermano? O sea, como si dijéramos, hermano, es que no hay 2 más 2, ¿qué? ¿Qué nos da? 4. Entonces, este texto, y ahorita vamos a ver cuando se celebraba la cena del Señor, también era el primer día de la semana. ¿Por qué se nos da ese dato, hermanos? ¿Verdad? No es un texto aislado que diga ya, no, pues nomás hay uno. Pero aquí ya hay dos versículos que hablan que se celebraba la cena del Señor el primer día de la semana. La ofrenda también la hacían el primer día de la semana. Y luego, y el Señor tuvo que comunión, ¿verdad? Entonces, hermano, la respuesta es sencilla, porque ese día era un día en el cual ellos adoraban al Señor. Miren qué dice, ahí está, miren, 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda, ¿sí, hermanos? ¿La ofrenda de quién? ¿De los judíos o de quién? ¿O de los mosaicos? Estamos hablando, ahí se habla de los cristianos ya cuando estaba establecida la iglesia. Se nos habla la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Sí, hermano? No habla de allá de Malaquías, no habla de ¿quién? De David. Eso ya pasó, ¿verdad? Ahora ya estamos en la era cristiana. Dice, en cuanto a la ofrenda, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda, ¿para quién? Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que se circuncidan. ¿Verdad que no? Los santos pues son los que están en la iglesia, los que se bautizaron. ¿Verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ¿qué fue? Ordené. ¿Y quién lo ordenó? Lo ordenó Pablo. Pero ¿por qué Pablo tenía autoridad para ordenar? Pues porque él era apóstol. Y un apóstol era inspirado por el Espíritu Santo. Pero fíjense, ¿a dónde lo había ordenado? Esa ordenado, ¿a quién se la dio? A las iglesias. ¿Verdad? ¿Pero de dónde? Pues de Galacia. Pero ¿a cuál otra iglesia también se le estaba dando la orden? A los corintios, ¿verdad? Porque Pablo aquí les está escribiendo a los corintios. Y les dice a los hermanos de Corinto, miren, allá también les di la orden. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿y una orden qué es? Pues es un mandamiento, hermanos. Una orden es para obedecerse. ¿Y cuándo les dijo que lo tenían que hacer? Aquí está, hermano, mira. ¿Cuándo lo tenían que hacer? Cada primer día de la semana. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Sí, hermano? Entonces, esa responsabilidad ¿de quién es? ¿De los de afuera o de los de aquí adentro? De los que fueron añadidos a la iglesia. Pues de los que fueron añadidos. Sí, hermano, si viene un visitante, él no está obligado. Pero si aporta, pues bueno, pues nosotros no le exigimos, ¿verdad? Y si quiere participar, pues Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Entonces, dice, ponga aparte algo. O sea que, hermano, cuando nos reunimos, ¿verdad? No andemos a la mera hora. Ay, ¿y qué voy a dar? ¿Y qué voy a dar? ¿Verdad? No, hermanos. Desde allá, desde que nos pagaron, hermanos, esto le voy a dar a mi Dios. Bueno, ya sabemos que, hermanos, decía Adam Potas, no es para Dios, el dinero que están haciendo menso, no es para Dios. Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, Dios no lo necesita. Hermano, pero la ofrenda, ¿para qué se usa? Vean, para los gastos del edificio. Si algún hermano se enferma, vean,
Cuando el hermano le pasó eso allá, pues, ¿qué hicimos? Se le pagó el doctor, se le pagaron las medicinas. ¿Sí, hermano? ¿De dónde salió? Del dinero de Dios, ¿verdad? Aquí el dinero no es para el pastor, ¿verdad? No es para mí, ¿verdad? Y no quiere decir que tampoco no me pueden dar, no me deberían de dar, sí también me pueden dar. Pero bueno, hermano, si algún día ya me dedico nada más a la iglesia, pues entonces sí páguenme, pero ahorita estoy trabajando, ¿verdad? Hermano, pero miren, dice, cada primer de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya que prosperado. Entonces, ¿por qué les voy a exigir que ofrenden uno de a 500? ¿Verdad? Y luego poco voy a decirle, Dios te va a bendecir más si das uno de 1,000 pesos. ¿Será caso ese, hermanos? O le hago como el padre Adam Cotas, que llevó ya hasta lleva una terminal. ¿Verdad? Pues si no traes en efectivo, ¿verdad? Pues si traes tarjeta ya no hay excusa. Le haremos así también aquí. Hermano, no, pues ese hombre está tremendo, ¿verdad, hermano? Pero miren, dice que ¿cómo vamos a ofrendar? Según hayamos prosperado. ¿Cómo le voy a exigir a un hermano que gana lo mínimo y le voy a exigir que ofrende como un rico? Pues no, ¿verdad? Hermano, es conforme a nuestra capacidad. Tampoco no es lo que nos sobre. ¿Sí, hermano? A Dios no le andemos dando lo que nos sobra, ¿verdad? Entonces, según haya prosperado, ¿verdad? Por eso, hermano, si un hermano no trabaja, no tenemos por qué exigir, hermanos, que ofrende, ¿verdad? Pero bueno, mire, por ejemplo, hay hermanos que pues ya no trabajan, hermanos, pero los hijos le dan y les tenga papá. Y aquellos hermanos pues no trabajan, no tienen. Pero Dios ya les bendijo de ahí, ¿verdad que sí? Y ellos tienen a bien, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, hermano, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, ¿por qué dice Pablo eso? Porque él iba a llegar, hermano, y le iban a entregar las ofrendas. ¿Y para dónde y por qué se las iban a dar al apóstol Pablo? Para que se fuera de viaje a Cancún. No, hermanos, se las iba a llevar a los hermanos de Jerusalén, porque había una hambruna, hermanos. Estaban sufriendo los hermanos y ese dinero era para ayudar, para que no sufrieran. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando ahí, hermanos? Que la ofrenda, uno de los propósitos, es de ayudar a los necesitados. ¿Sí, hermano? Entonces, se fijan, o sea, que al final de cuentas, es Dios. ¿Sí, hermano? Bueno, hermano, ¿por qué? Otra razón más, ¿por qué los cristianos se reunían el primer día de la semana? Otra razón es porque los cristianos del primer siglo participaban de la Santa Cena el primer día de la semana. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice la Biblia esto, hermanos? Pues ahí en Hechos 27. Ahí está, hermanos, Hechos 27. Bueno, ¿y por qué otra vez dice el primer día de la semana? ¿Por qué no tuvo que decir otro día? Porque, hermano, ese día, ¿verdad? Ya no es coincidencia, hermanos, sino es algo que estamos viendo de que los cristianos, ese era el día en el que se congregaban. Dice el Hechos 27, el primer día ¿de qué? De la semana, reunidos los discípulos. ¿Para qué se reunían? ¿Con qué propósito? Partir el pan. ¿Para qué? Para partir el pan. ¿Y cuál es el pan? Para el pan sin levadura. El pan sin levadura, ¿verdad? El que vamos a participar ahorita, hermanos. O sea que, hermano, ¿para qué nos reunimos? Hermano, pues es para recordar el sacrificio de Cristo. Esa es la fiesta del cristiano, hermanos. Vea, es donde nosotros le agradecemos y es donde nosotros demostramos que estamos con Él.
Hermano, nosotros hicimos un pacto. Sí, hermano Ulises, hicimos un pacto. ¿Cuándo hicimos ese pacto? ¿Verdad? Y hasta se nos preguntó, ¿hasta cuándo vas a ser fiel? ¿Y hasta dónde dijimos? Hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es como, es donde, hermano, la cena del Señor es como donde manifestamos de que sigo en ese pacto. ¿Con quién? Con Cristo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los cristianos no tenemos ninguna otra celebración, hermanos. No celebramos la Navidad ni el Día de Muertos, sino que esta es la única fiesta que nos invita a celebrar, que es recordar la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Miren, y hermanos, lo dicen muchos versículos, y aquí también Pablo lo vuelve a decir, lo vuelve a enseñar a los hermanos de los Corintios. Vean, en 1 Corintios 11, 23 al 23, es donde Pablo habla de la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí lo dice, hermano, porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Sí se fijan, hermanos? O sea, esto habla de un pacto que estamos llevando a cabo. Vea, un pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, hermano, este es un mandamiento que el apóstol Pablo recibió del Señor, y Pablo lo enseñó y lo compartió con la iglesia. En esa ocasión el Señor Jesús habló de que su cuerpo sería partido o quebrantado en la cruz y su sangre sería derramada, y esto lo mencionó con un propósito, hermano, con el propósito de que hagamos memoria de él. Entonces la cena del Señor es una conmemoración de la muerte de Cristo, de su sufrimiento emocional y espiritual. Pero miren, hermano, dice el versículo 26. Miren, ¿qué dice el versículo 26? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que este mandamiento, ¿hasta cuándo lo vamos a estar haciendo, hermanos? Pues hasta que el Señor venga, o si nos morimos, pues bueno, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, la cena del Señor es una manera de predicar el Evangelio. Por eso su importancia, hermanos. Pregunta, entonces, bueno, es lo que les preguntaba ahorita, hermanos, ¿hasta cuánto debemos de participar de la mesa del Señor? Pues ahí lo dice, ¿verdad? Hasta que Él venga. En otras palabras, hermanos, debemos de reflexionar cómo está mi vida delante de Dios. La Santa Cena nos ayuda a probar nuestra fidelidad. Por eso la importancia de reunirnos los domingos, el primer día de la semana, hermanos. Porque este día tenemos una comunión con Cristo y su iglesia. ¿Verdad? Miren, ahí lo dice. Hermanos, debemos de reflexionar de cómo está mi vida. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, pero no está hablando de que tengamos pecado, hermanos. Porque a ver, levanten la mano, ¿quién no pecó? ¿Verdad? O sea, indignamente es de que, hermano, es que la iglesia en los Corintios andaba, hermanos, eran bien desordenados. ¿Sí, Alonso, sí has leído? Que se andaban peleando y decían uno yo soy de Pablo y otros de Cristo, ¿verdad? Y andaban ahí, no, también bien tremendos, pero el Señor le estaba teniendo paciencia y se estaban santificando, hermanos, Dios estaba trabajando con ellos, ¿verdad? Pero aquí habla de que como que cuando ellos se reunían, la vez pasada yo lo mencioné, hermanos, o sea, no es una galletita como la que comemos hoy, eran unos panesotes así, hermanos,
¿verdad? Y cuando ellos iban, pues muchos iban, pues, ay, ahí hay comida y tengo hambre, ¿verdad? Y no venían con el propósito de hacer memoria de Cristo, sino iban para comer. ¿Sí, hermano? ¿Me explico, hermano? Entonces, eso es participar indignamente, sin estar pensando en lo que ¿qué? En lo que Cristo hizo, hermano. Vean, por eso, hermanos, si aquí llega un visitante, hermano donaciano, y él toma del pan y del jugo, pues déjelo que tome. No le va a hacer daño ni se va a condenar, ¿verdad? Porque, pues, él no entiende en esto, ¿verdad? Pero miren, ahora nosotros ya lo estamos escuchando, ahora sí lo entendemos. Bueno, y los que ya tenemos mucho tiempo, pues ya lo sabemos, nada más que lo estamos recordando, ¿verdad? Hermano, entonces no seamos fariseos, hermanos, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos fariseos, no, usted no es de la iglesia, ¿verdad? Y le quitan el pan, como si... Entonces, hermano, qué feo, ¿verdad? O sea, no seamos fariseos, déjelo que tome, ¿verdad? Hermano, poco a poco vamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor físico bebe para sí. Ya me pasé del tiempo, hermanos. Ya me pasé del tiempo. ¿Verdad, hermano? Pero, mire, ya voy a terminar, hermanos. Hermano, el cristiano que a propósito se ausenta de tomar la cena del Señor hace lo siguiente, hermanos. Ignora el mandamiento de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Se marca a sí mismo como pecador porque ha violado la ley de Cristo, pues el pecado es transgresión de la ley. Se niega a anunciar la muerte del Señor y su fe en Él. Indica que por lo menos, por el momento, se ha muerto su amor por Cristo. ¿Sí o no? El que no viene y por eso, hermanos, no andamos de mundanos y andamos allá en los afanes del mundo y no venimos a participar de la cena del Señor, porque ¿qué estamos diciendo? Hermano, yo sé que hay veces que hay jefes bien tremendos que te obligan, ¿verdad? Y pues si no, pues nos corren, ¿verdad? Pero hermano, siempre hagamos un esfuerzo para no dejar de congregarnos, hermano, porque si le damos más énfasis allá al mundo, estamos diciendo que mi amor por Cristo no se está apagando, ese amor ya se está acabando. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren, damos mal ejemplo y puede ser que otros hermanos sigan el mismo ejemplo. La cena del Señor no solamente es una expresión de adoración, sino es el núcleo de la adoración. Hermano, por eso dice Hebreos 10, 28 al 31. El que viola, ahí está, miren, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Eso lo decía ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Sí, hermano? Pero hermano, y ahora en la era cristiana, ¿qué se dice? Ahí lo dice en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Qué triste, hermano, ¿verdad? Que muchos, hermano, ahí, pues sí, hermano, nuestros hijos, cómo los está arrastrando el mundo, ¿verdad? Ya nosotros los invitamos, les enseñamos, estuvieron, hermanos, desde niños, desde chiquitos, ¿verdad? Pero, hermanos, el mundo es tan atractivo, ¿verdad? Y yo sí los regaño. Sí, hermanos, pero como dicen, a fuerza ni los zapatos, ¿qué? Entonces, hasta que ya cuando vengan los chicotazos, hermanos, de Dios, y luego ahí es donde van a entender, ay, sí es cierto, el mundo no, este mundo no me deja nada, y es cuando van a entender, hermano. Por eso, hermanos, veamos la importancia de reunirnos cada primera de la semana. Hermano, ya por último, ¿por qué debemos de reunirnos el primer día de la semana? Porque es considerado como el día del Señor. ¿Dónde lo dice? Ahí en Apocalipsis. Ahí tenemos al que le decían el hijo del trueno, hermanos. ¿Quién era el hijo del trueno? Ajá, el apóstol del amor, hermanos. ¿Vean?
Ahí dice en el versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿dónde se encontraba el apóstol Juan, hermanos? ¿Dónde estaba? En la isla de Patmos. ¿Y cuál era la razón? ¿Vale? Ajá, sí, por causa de la persecución y para que no predicara a Cristo. Ya te vas a callar, Juan, y te vamos a meter allá para que ya no hables. Y ahí lo metieron, hermanos. Entonces fue exiliado por orden del emperador Domiciano, no Donaciano, hermanos, sino Domiciano. Ahora, hermanos, la playa de la isla de Patmos no era como las de Cancún, sino era una isla fea. Pero ahí Juan, hermano, recibió las más grandes revelaciones. Anda, pues se miró hasta el tercer cielo, hermanos. La isla de Patmos era la más parecida como el de aquí en México, sería como las Islas Marías. Vea, que fueron usadas para condenar a varios criminales, hermanos, en aquel entonces. La historia nos dice que la isla de Patmos, hermanos, era una isla solitaria, se utilizaba como prisión romana. Ahí estaba el apóstol Juan, fue el último que murió de los apóstoles, hermanos. Y ya estaba viejito, ahí estaba Juan, ya viejito, hermanos. Y el gobierno romano lo había enviado ahí para hacerlo callar. Pero hermano, el Señor ahora pronto lo iba a revitalizar la voz para que predicara, hermanos. ¿Sí? Posiblemente, hermano, ¿saben qué sentía el apóstol? Hermano, porque estaba solo. Hermano, él miraba allá donde estaban los hermanos, él se ponía a mirar allá, y mis hermanos están adorando a Dios. Hermano, pero él allí estaba solo. Entonces, hermanos, sus ojos se humedecieron cuando recordó los rostros de sus hermanos, que estaban al otro lado del mar. Se los imaginaba orando, partiendo el pan y cantando. Hermano, pero el texto bíblico, fíjense, nos da un dato. ¿Cómo se encontraba el apóstol Juan? ¿Cómo estaba Juan, hermanos? Estaba dormido, deprimido, amargado, quejándose. Ay, no, aquí estoy sufriendo, ¿para qué me hacía cristiano? No, hermanos, dice que estaba, ahí en el versículo dice que yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, en espíritu, hermanos, quiere decir que estaba receptivo al Espíritu Santo. ¿Cómo estamos hoy nosotros en este momento, hermanos? ¿Ya dormidos o qué? ¿O ya que se acabe mirando el reloj? Otra pregunta, hermanos, ¿en qué momento o cuándo sucedió esto? Pues dice ahí, en el día del ¿qué? Del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir un día del Señor, hermanos? Ese es el día que ellos escogieron en el cual ellos ya sabían y se reunían. ¿Cuál era ese día? No, era el sábado, era el domingo. Versículo 11, hermanos, miren, tenemos al Señor Jesús, en el cual debemos depositar nuestra fe. Ese es en el Cristo que ahorita nosotros creemos, en el Cristo resucitado, hermanos. Miren, dice el versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. O sea, está hablando de su eternidad. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví yo para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies. O sea, está hablando de su santidad, hermano. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso habla de su justicia. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Eso habla de su sabiduría. Sus ojos como llama de fuego. Habla de su omnisciencia, que Él lo sabe todo. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su
7 estrellas, de su boca salía una espada de aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, hermanos, al ver al Señor Jesús de esta manera, hermanos, ¿qué sentiríamos, hermanos, si nos enfrentáramos al Señor Jesús? Así, hermanos, en esa gloria que Él se manifestó, en ese poder, hermanos. Hermanos, ¿qué deberíamos de sentir? ¿Saben qué es lo que debemos de sentir? Un temor reverente, hermanos. Hermanos, y porque dice Juan que hermanos, Juan no estaba así, miren, pero cuando se volteó así, hermanos, porque no lo había visto, cuando se volteó, cayó como como muerto a sus pies. Hermano, pero el Señor le dio su cuidado y protección. ¿Saben qué hizo el Señor Jesucristo? Lo abrazó a Juan, le puso su diestra. ¿Cuál es la diestra? Pues es la mano derecha, hermano, ¿verdad? Y él dice, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Hermanos, dice la historia que después de esto el apóstol Juan fue liberado y se fue a predicar a Éfeso, donde murió ya viejito y de muerte natural. Hermanos, fue el único que no fue ejecutado por los anticristos, ¿sí? Entonces, hablamos de todo esto, hermanos, de por qué debemos de reunirnos el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana. Entonces, para los cristianos es un día de adoración. Venimos a darle gracia, venimos a edificarnos, venimos a animarnos, venimos a ayudarnos y a estar unidos, pero sobre todo venimos a partir ¿qué? El pan, a estar en comunión con Cristo. Entonces, en 1 Corintios 16, 22 dice las siguientes palabras, hermanos: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Anda, hermanos, ¿y saben qué es anatema? Anda. Vean que, hermanos, son unas palabras bien fuertes. Y si es cierto, hermanos, digo, pues nosotros nos condenamos a nosotros mismos porque no queremos recibir el regalo tan grande de amor que Dios dio. Entonces, nunca debemos de olvidar que el domingo es día del Señor, hermanos. Es un día que debemos estar consagrados a Él. Pregunta, ¿está usted reuniéndose el primer día de la semana para adorar a Dios? ¿O solamente se reúne de vez en cuando? ¿O solamente cuando tiene ganas y cuando le va bien? Si es cierto, hermanos, hay unos que dicen, ahorita ando contento y ahorita sí le voy a dar gracias a Dios. Pero cuando anda amargado y no tiene nada, pues no tiene ganas ni de nada, ¿verdad? ¿Desearía usted en esta ocasión hacerse cristiano para reunirse con los hijos de Dios y adorar a Cristo y a su Padre Celestial? Si tiene esa necesidad de adorar a Dios verdadero, al Dios de la Biblia, lo puede hacer en este momento, obedeciendo el Evangelio, por medio de morir, ser sepultado y resucitar con Cristo en las aguas del bautismo, para la obediencia a la fe y para el perdón de sus pecados. Dios les bendiga, hermanos.